Hola, soy Gonzalo Macías y quisiera compartirles el siguiente texto. Sigal, Derbez y Álvarez, reflexiones sobre la música mixta. Partiendo de un trabajo de investigación realizado en 2007, una tesis de doctorado, abordaré la composición de la música mixta centrándome especialmente en 3 piezas del repertorio mexicano y en los modos de relación que se pueden deducir de su escucha. Así trataré de establecer algunos conceptos útiles para acercarse a la construcción sonora que implica la música mixta, a partir de la siguiente pregunta. ¿Se pueden nombrar y comprender las relaciones que se crean entre las distintas fuentes sonoras, es decir, voz, instrumentos y los sonidos electroacústicos? El interés por los modos de relación entre los instrumentos y los sonidos electroacústicos tiene que ver con la intención de interrogar a la música mixta y a su naturaleza, que incluye todos los sonidos sin ningún límite. Para abordar la cuestión de los modos de relación, nos parece muy útil la noción de comportamiento sonoro, equivalente a la noción de coreografía sonora, definida simplemente como la acción de los sonidos, lo que hacen los sonidos. La coreografía sonora implica un movimiento que puede ser percibido independientemente de los sentimientos que nos provoca para tomar conciencia de lo que ocurre entre los sonidos. Se trata de un proceso de escucha acompañado de la posibilidad de describir lo que percibimos. Sucede esto y luego aquello. El sonido se mueve, el sonido se repite, se desplaza, vuelve al punto de partida, se reordena o va hacia el caos, etc. Esta descripción presupone una escucha que identifica los pequeños gestos sonoros, los movimientos más evidentes, la danza de los sonidos. Una coreografía a 2 implica una acción conjunta que puede multiplicarse a partir de varias combinaciones. 2 instrumentos, una voz y un instrumento solista y una orquesta, un instrumento y una parte electroacústica, etc. Los modos de relación de la música mixta describen particularmente las relaciones que se producen entre los comportamientos sonoros o entre los movimientos coreográficos de los sonidos que pertenecen al mundo electroacústico y al mundo instrumental vocal. En general, en toda la música encontramos relaciones entre los sonidos que la componen. Pero si encontramos relaciones que apelan a otras relaciones similares, entonces podemos hablar de modos de relación, lo que implica una construcción más o menos común o ya escuchada de los modos en que los sonidos pueden tener contacto entre sí. Normalmente, una partitura nos proporciona la información que necesitamos para tocar una pieza, especificando diversas características del sonido musical como la altura, la duración, el matiz, el ritmo, etc. La función de una partitura no consiste en mostrar de forma evidente las relaciones que existen entre los sonidos, aunque es un documento muy útil que nos permite marcar dichas relaciones poniéndolas en relieve. Basta subrayar el aspecto vertical del acompañamiento y el aspecto horizontal de la melodía para distinguir estas 2 construcciones que conforman una textura musical. También es posible en una partitura establecer relaciones estructurales, armónicas, rítmicas y de color instrumental. Pero, ¿cómo podemos representar otro tipo de relaciones, a veces más finas y menos evidentes, cuando no existe una partitura completa que dé cuenta de todo lo que ocurre en una pieza de música mixta? El compositor utiliza su técnica para diseñar y producir objetos, para crear configuraciones sonoras, coreografías y narraciones sonoras, etc. El oyente, por su parte, percibe y reconoce rasgos, objetos, coreografías, guardando en su memoria las huellas de la pieza que está escuchando. En este punto estamos describiendo una noción muy útil en nuestra exposición.
la noción de escritura, que tiene una doble función. Por parte del compositor, la escritura es sobre todo una forma de definir el comportamiento de sus objetos, mientras que por parte del oyente, la escritura es la percepción del comportamiento de esos objetos. Escucharemos el inicio de Contrapulso de Rodrigo Sigal, sin ninguna información previa, para luego concentrarnos en los modos de relación. Contrapulso, de Rodrigo Sigal, es una pieza para violonchelo eléctrico y sonidos electroacústicos de una duración de 7 minutos 51 segundos, compuesta en 2018 y grabada en disco compacto en 2020 por Iracema de Andrade. En una reciente entrevista, Rodrigo Sigal nos dice que a lo largo de Contrapulso hay dos tipos de relación entre el violonchelo eléctrico y los sonidos electroacústicos. En el primer tipo se libera o suprime una región de frecuencias en la parte electrónica para crear un espacio que permita un sonido claro y transparente del violonchelo. En el segundo tipo de relación, los sonidos electroacústicos invaden una gran parte del espectro para obtener una masa sonora. Esta alternancia entre claridad y saturación del sonido produce el contrapulso, a la manera de la alternancia entre tiempos fuertes y débiles. Nos dice Rodrigo, se trata también de un homenaje al pop electrónico de los años 80, a grupos como Tangerine Dream, que utilizaban sonidos de sintetizadores analógicos con largos loops transformados espectralmente mediante cambios de los filtros. Nos parece que la energía de contrapulso podría sugerir a veces una coreografía sonora violenta que nos hace oír sonidos de colisión, porque los sonidos cohabitan, pero sobre todo luchan. Sonidos conflictivos de la parte electrónica que desaparecen hacia el final de la pieza, donde se escucha un arpegio de color mayor que se repite. Este color establece finalmente una convivencia pacífica, incluso nostálgica, entre el instrumento y la cinta, la parte electroacústica. Vayamos al principio de la pieza para escucharla, mirando ahora un apunte de escucha. En esta representación se observan varios modos de relación. En el segundo 4, la pieza comienza con un ataque simultáneo entre el instrumento y la parte electrónica. Esta es la relación más sencilla, en nuestra opinión, que existe entre los sonidos. La coincidencia se percibe inmediatamente, sobre todo si los sonidos tienen un ataque similar. Lo mismo ocurre con la alternancia entre dos sonidos. La coincidencia o simultaneidad
y la alternancia entre dos sonidos son los modos de relación más transparentes para la escucha. Entre el segundo 4 y el segundo 10, la relación se establece según otro modo de relación: fondo y figura, o superficie y elemento prominente. La noción de elementos prominentes, rasgos destacados proporcionados por las propiedades emergentes de la superficie musical, nos permite hacer la distinción entre configuraciones sonoras que tienen poca influencia en nuestra percepción y las configuraciones que la marcan claramente. En este fragmento, el violonchelo produce una continuidad, estableciendo una superficie en movimiento, mientras que pequeños sonidos un poco metálicos, que también pueden asociarse a objetos de vidrio, marcan la superficie sonora, en calidad de elementos prominentes. Aunque la intensidad del violonchelo eléctrico supera a la de los pequeños sonidos, estos últimos, por su función de acentos, están en primer plano. Hay que decir que el violonchelo no es el único que crea la superficie sonora, pues también hay un tercer plano sonoro apenas perceptible desde el principio de la pieza. Sería un elemento sonoro que no está representado en el apunte de escucha, pero que se puede deducir y localizar gracias a la representación de los otros componentes. Entre el segundo 17 y el segundo 29 interviene un gesto compartido, el glissando. Este gesto, que se convierte en figura, aparece 4 veces en alternancia hasta el segundo 26, en donde el glissando es interpretado simultáneamente por el violonchelo y por la parte electrónica. Las dos nociones utilizadas, gesto y figura, implican definiciones ligeramente diferentes. Según Jean-Luc Hervé, la noción de gesto sonoro designa un movimiento rápido de energía que aún no tiene significado musical, mientras que la figura, por su lado, sí lo tiene. Para Franco Donatoni, la diferencia entre gesto y figura proviene de nuestra actitud hacia el mismo objeto. Considerarlo como un gesto es tomarlo como lo que es, no como lo que podría ser. Considerarlo como una figura, en cambio, es prever su disponibilidad para convertirse en algo distinto de sí mismo. Después del segundo 27, el sonido del violonchelo, que cierra el glissando, es el punto de partida para un crossfade con el sonido de la parte electrónica, que recuerda un poco a la arena. Después del segundo 31, el violonchelo hace un crescendo que es respondido por otro crescendo de la parte electrónica. Este comportamiento sonoro puede describirse como una acumulación en dos frentes. Hacia el final de este fragmento hay dos sonidos que detienen el discurso musical, desempeñando así el papel de elementos de puntuación en el discurso sonoro. En el segundo 39, un pizzicato de violonchelo y en el segundo 41, un sonido tenuto armónico. Fruto de la colaboración entre Georgina Derbez, compositora, Patricia Aridgis, fotógrafa, Alberto Rosado, pianista, Sebastián Torella y Cristian Rossi, videoartistas, Las pupilas de la luna se concretiza en dos formatos: una versión para piano y electrónica y una versión muy bella e impactante para video que puede encontrarse en internet. Aunque la versión para piano y electrónica se compuso originalmente con el programa Prepared Piano diseñado en el IRCAM
para funcionar con un teclado digital, hay que decir que desde su creación, Las pupilas de la luna se ha tocado en pianos de cola acústicos. Los pianistas Alberto Rosado, Malgorzata Valentinovich, Gonzalo Gutiérrez y Ana Claudia Asís interpretaron esta pieza utilizando un click track. Hoy escucharemos algunos fragmentos de una versión de estudio grabada por Alberto Rosado con un piano acústico. La duración total de esta versión es de 10 minutos con 7 segundos. Empecemos por el principio de la pieza. Aquí, los sonidos del piano y los sonidos electroacústicos establecen un juego de coincidencias o de simultaneidades en el que los puntos de encuentro son unísonos que están en los registros extremos del piano. El resultado es una especie de piano ligeramente alterado o modificado. En las primeras páginas de la partitura encontramos la indicación campana y campana lírica. Según la compositora, se trata de un tipo de articulación pianística que produce un sonido de campana. A medida que avanza, los sonidos electroacústicos se hacen más evidentes, más resonantes. Se podría decir que su timbre evoluciona gradualmente, pero en realidad lo que produce la sensación de cambio en el sonido de la pieza es la adición de nuevos sonidos de la parte electrónica que se integran con los sonidos ya escuchados. Y es sobre todo este comportamiento sonoro que se establece la narrativa de la pieza. El material temático del piano se desarrolla y el modo de relación que vemos desde el principio de la pieza, la simultaneidad, se hace más evidente ya que los sonidos de la parte electrónica aparecen con más frecuencia. En mi opinión, en el fragmento que acabamos de escuchar, la coincidencia en la altura del sonido produce un vínculo luminoso entre el instrumento y la parte electrónica. Avancemos un poco para escuchar un fragmento que se encuentra después del 4º minuto. En comparación con lo que ya hemos escuchado, podemos notar aquí que la parte electrónica ha ganado en presencia hasta el punto de compartir el primer plano con el piano.
Se podría decir que en esta pieza el principio de escritura consiste en transformar progresivamente el tejido electroacústico que transforma cada vez más los sonidos instrumentales. Las transformaciones de los sonidos electroacústicos modifican mucho más el sonido del piano. En este punto de la pieza el resultado recuerda ya a un piano desafinado. Si comparamos estos dos fragmentos con el comienzo mismo de la pieza, donde los sutiles sonidos de la parte electrónica modifican puntualmente la resonancia de algunas notas del piano, podemos ver un proceso con una función estructural. La presencia creciente de la parte electrónica se convierte en un elemento de la narrativa de la pieza, además de la evolución de la parte electrónica debido a la adición progresiva de nuevos sonidos. Este elemento de continuidad expresa una progresión, una línea de tiempo. Al escuchar este fragmento climático, uno podría pensar que el proceso de modificación del sonido del piano ya ha alcanzado el grado máximo y por lo tanto que no habrá más transformaciones tímbricas. Pero escuchemos el final de la pieza a partir del compás 163. Desde el compás 163 hasta el final, escuchamos el último grado de transformación o el primer momento de ruptura en el sonido de la pieza con la aparición de la voz del pianista. Esta presencia, probablemente inesperada, nos obliga a escuchar la pieza al revés, es decir, hacia el principio, para saber cómo integrar esta voz que cierra la narración. Paralelamente a la existencia de un modo fijo de relación entre el piano y la parte electrónica basado en la simultaneidad o coincidencia y en el unísono, se percibe el despliegue de un proceso increscendo de modificación del timbre y de densificación de los sonidos de la parte electrónica. Este proceso tiene una función como constructor de la estructura de la pieza. Su tarea interviene en una dimensión más global, contribuyendo a producir una sensación más extendida en el tiempo de la pieza. Una tarea que podría considerarse como generadora de forma. Negro Fuego Cruzado de Javier Álvarez para 2 clarinetes bajos y sonidos electroacústicos. Escuchemos el inicio.
La pieza Negro Fuego Cruzado dura 9 minutos con 43 segundos y está dedicada a los clarinetistas Fernando Domínguez y Harris Parnay y fue encargada por el Festival Internacional Cervantino en 2008. Su grabación en disco compacto aparece en 2016. La noción básica que nos ayuda a describir el comportamiento de los sonidos a lo largo de toda la pieza es probablemente la del objeto sonoro mixto que Manuel Rocha describe de la siguiente manera. El objeto sonoro mixto es un objeto formado por la articulación de componentes instrumentales y electrónicos y que están al mismo nivel de importancia. Si se elimina uno de los componentes, el objeto ya no puede reconocerse como tal. En el apunte de escucha vemos al principio un gesto inicial de 3 notas tocadas por los clarinetes. El la bemol tocado por los 2 clarinetes coincide con una pequeña resonancia que se irá revelando poco a poco. El crescendo de la parte electrónica, que se hace más evidente a partir del segundo 8, con la incorporación de un sutil y delicado glissando, coincidirá con 2 sonidos tenuto, el la y el re, hasta el segundo 29. Todos estos elementos, el sonido de los clarinetes, la pequeña resonancia, los glissandi, el crescendo y el decrescendo, la superposición, se reúnen en una única entidad, el objeto sonoro mixto. El gesto se repite en el segundo 27 en empalme con el final del fragmento anterior. En esta parte, la coincidencia del ataque del clarinete y la parte electrónica, que tiene lugar en el segundo 35, provoca una capa de sonido más rica. Observemos ahora el fragmento situado en el segundo 45. Este fragmento ofrece otro ejemplo de escritura tímbrica, donde el glissando se divide en 3 voces, 3 capas independientes que suben muy lentamente. A partir del segundo 55, nos parece que el movimiento de los sonidos se vuelve un poco más lento, como si la pieza hubiera entrado en un campo gravitatorio mayor. En este contexto, un unísono y sus pequeñas variaciones de tono implican variaciones significativas de timbre que son más evidentes cuando se perciben sonidos no temperados en superposición o en simultaneidad. Regresemos a la pregunta formulada al principio de esta presentación. ¿Se pueden nombrar y comprender las relaciones que se crean entre las distintas fuentes sonoras, es decir, voz, instrumentos y sonidos electroacústicos? ¿Es posible acercarse a los comportamientos sonoros particulares de la música mixta y hacerlos escuchar para poder finalmente ponerlos en evidencia? La revisión de 3 piezas ha permitido describir más de 10 modos de relación, pero la interrogante queda abierta. La representación de una escucha, la nuestra, ha cumplido en esta exposición la función de indicar claramente los puntos de contacto entre los sonidos. Muchas gracias por su atención.